Buen día, nos encontramos hoy para trabajar el módulo de formación que tiene que ver con cómo hacer el emprendimiento más seguro y rentable. El módulo va a estar a cargo de Canela Ramonda, abogada y corredora inmobiliaria, y quien les habla, Beatriz Fuentes, licenciada en Administración de Empresas. Para comenzar el módulo, vamos a comenzar con todos casos prácticos que se disparen con la realidad que pueda tener cada uno en su emprendimiento. Lo que hemos denominado caso 1 es poder comparar el emprendimiento formal e informal y cuándo analizar de dar ese salto que tanto nos preocupa en algún momento. Cuando el emprendimiento es informal, tenemos ciertos límites. ¿Cuáles son los límites? No tenemos aportes, no podemos participar en ciertas licitaciones, no vamos a poder trabajar con ciertas empresas por el motivo de que no vamos a poder facturar. Entonces, no tenemos aportes, no podemos facturar, no podemos participar de licitaciones, no tenemos jubilación, no tenemos obra social. Eso es en cuanto al emprendimiento informal. En cambio, cuando el emprendimiento es formal, el régimen más sencillo para cualquier emprendimiento es el monotributo. Es el más recomendable porque es el con menor costo y que tiene muchos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Yo siendo monotributista voy a tener aportes jubilatorios, voy a tener obra social, voy a poder facturar y tengo que facturar y voy a poder participar de todas las licitaciones y trabajar con todas las empresas que yo lo decida, sin ningún tipo de límite. Cuando yo tengo el monotributo, importante saber que con un solo pago mensual, que se hace los 20 de cada mes, yo haya vendido o no haya vendido, ese pago lo tengo que hacer. Con ese único pago voy a estar al día ante las instituciones nacionales, que sería ARCA, la institución provincial, que sería Rentas, y la institución municipal, que es quien me regula industria y comercio. Entonces, un solo pago con hoy, a fecha de hoy, un pago alrededor de los 56.000 pesos. Yo tengo todo eso. ¿Qué es importante saber del monotributo? Que voy a tener obra social, sí, pero para poder tenerla realmente y usarla y hacer un uso efectivo de la obra social, no basta con solamente inscribirme en el monotributo, sino que tengo que acercarme a la oficina de la mutual y hacer el trámite correspondiente en donde me van a pedir las constancias de inscripción, fotocopia de documento y alguna otra documentación más para que yo realmente tenga la cobertura del monotributo en la obra social. Si yo me limito a hacer la inscripción y nunca voy a la oficina de la obra social, no voy a poder usar nunca esa obra social. ¿Cómo hago? Si yo estoy en la informalidad, estoy vendiendo desde casa, estoy vendiendo desde las redes sociales, para decir en qué momento voy a hacer el salto, en qué momento me inscribo, lo ideal, ahora que ustedes ya conocen cuál es el costo de la formalidad, es que ustedes puedan tomar ese costo e irlo incorporando en el precio de venta de sus productos. De esa manera, cuando ustedes estén en el punto de equilibrio que tanto se habló en la cápsula de formación 1, cuando ustedes lleguen a ese punto de equilibrio, ¿qué quiere decir? Que los ingresos han alcanzado a cubrir sus costos totales, o sea que yo con las ventas que estoy logrando alcanzo a cubrir para reponer mi mercadería, alcanzo a cubrir el costo del monotributo, alcanzo a cubrir mi sueldo, el sueldo que se han establecido. En ese caso, dicen que ya están en equilibrio. Por lo tanto, su emprendimiento no va a tener ningún impedimento para poder hacer ese salto a la formalidad y ese salto no va a implicar un mayor precio hacia el cliente, porque eso es siempre la duda. Si yo estoy en la informalidad, no tengo ciertos costos y si yo me paso a la formalidad, empiezo a tener ciertos costos, con lo cual normalmente aumento de costos se traslada directamente a los precios. Bueno, en este caso, si yo lo fui incluyendo en mis costos al costo del monotributo, al momento de formalizar simplemente es un trámite y mi cliente no tiene ningún tipo de impacto.
Bien, vamos a pasar al caso 2. Y ahí le invito a Kane Bien. que se presente. Hola, ¿cómo les va? Bueno, ahora vamos a, Bea habló cuál es el primer paso eh, para empezar a emprender con seguridad, que es la formalización. Eh, pero bueno, yo sé que por ahí en el día a día del emprendimiento es difícil prever o plantearse algunas cuestiones legales como para dar orden a lo que es el emprendimiento, pero siempre prevenir es fundamental para que un problema no nos tire abajo todo lo que estamos construyendo, ¿sí? Hay algunas cuestiones desde lo legal que nos van a dar estructura y otras que nos van a hacer evitar perder tiempo y dinero. A mí lo que me gustaría es que siempre lo legal no lo vean como un obstáculo, ¿sí? Sino como una herramienta para dar orden y tranquilidad a lo que están construyendo. Como decía Bea, vamos a plantear algunos casos re- reales que se pueden dar en cualquier emprendimiento, simplificados como para hacer más amigable el contenido de lo que tenemos que ver, ¿sí? Bueno, primero vamos a suponer que dos amigos se juntan porque quieren producir una bebida artesanal y bueno, se juntan, uno pone el dinero, tiene un dinero, el otro por ahí está más flojo de trabajo, entonces lo que aporta es tiempo y trabajo al negocio que quieren crear. Crean una receta, buscan una receta que sea adecuada y le ponen un nombre comercial. Todo va bien hasta que en algún momento empiezan algunos problemas y algunos desentendimientos, ¿sí? ¿Qué tienen estos dos chicos al momento de juntarse a producir el gin? Tienen lo que se llama una sociedad de hecho. Ellos tienen una sociedad. Lo que pasa es que esa sociedad no figura en ningún papel, no está inscrita en ningún lado, eh, y no tiene el formato de lo que puede ser una SRL, una SA, una SAS, ¿sí? Pero ellos tienen una sociedad y es la realidad que tienen por ahí la mayoría de los emprendimientos o microemprendimientos de dos o tres familiares o amigos que se juntan para vender algo por redes. Yo ahí lo que les sugiero siempre, por más que en un primer momento no les dé para constituir, por supuesto, ni una SRL ni una SAS, es hacer un papel entre los dos que esté, en el que consten algunas cláusulas, algunas cosas en las que se pongan de acuerdo, que lo firmen los dos y que ante un problema pueda llegar a resguardarlos, ¿sí? A lo mejor no con un tercero, eh, un empleado que les hace algún problema o alguna deuda que no llegan a cubrir, pero sí por lo menos para saber al momento del problema qué aportó cada uno. ¿Qué deberían incluir en este papel que firmen? La fecha y los datos personales de ambos. ¿Cuál es el nombre del emprendimiento o de la marca? Por supuesto que al principio no hace falta que no hace falta que esté registrada esa marca, pero sí cuál es el nombre. ¿Qué va a aportar cada uno? ¿Va a aportar tiempo? ¿Va a aportar dinero? ¿Va a aportar maquinaria, implementos, un vehículo? ¿Qué tareas va a realizar cada uno? ¿Quién va a hablar con los proveedores? ¿Quién va a tener trato con los clientes? ¿Quién se va a ocupar de los números? Dejar todo eso establecido. ¿Cómo se van a tomar las decisiones? ¿Va a tener el mismo peso cada uno para las decisiones? Como si fuera una pareja, 50 y 50. ¿El que puso dinero va a tener un porcentaje mayor en la decisión? Lo mismo ocurre con cómo se reparten las ganancias y se asumen los gastos, ¿sí?
también pueden plantearse distintos escenarios de qué puede llegar a pasar si uno se retira del emprendimiento. ¿Y cuánto piensan que va a durar este acuerdo? Ahí no hace falta, por ahí lo que se suele poner en lo que es las sociedades registradas, una SRL, una SAS, son 99 años, que no tiene por qué ser así, puede ser menos también, pero yo ahí lo que les planteo es poner un margen de tiempo en el que ustedes vean si el emprendimiento funciona o no y si después ya pueden dar el salto a una sociedad regularmente constituida. ¿Y por qué digo esto? Porque mientras ustedes tienen esta sociedad de hecho, para todos los problemas que tengan con terceros, fundamentalmente no responden solamente con con las cosas del emprendimiento, sino también con sus bienes personales, ¿sí? Entonces, no solamente van a responder con lo que compraron para el negocio, sino con si tienen una casa, si tienen un auto. Y esto lo hace, por supuesto, más inseguro eh, y no es conveniente. Por eso, si en algún momento ustedes pueden regularizar esa sociedad, lo van a hacer, lo van a poder hacer desde ese momento en adelante y no para atrás, pero en algún momento esa responsabilidad deja de ser tan grave y tal. ¿Sí? Cane, eso, lo tenemos que firmar solamente, lo firmamos y aclaramos, ponemos nuestro número de documento. Eh, yo creo que, o sea, si pudieran certificar la firma con un escribano, sería lo ideal, no es necesario, pero ¿qué va a hacer el escribano en ese momento? No va a certificar el contenido de lo que nosotros pongamos en ese acuerdo. Va a certificar las firmas y llegado el momento de que hay una discusión o por problemas que hay, cada uno ya va a tener emocionalidad y cada uno su versión, no va a poder desconocer que en su momento se firmó ese acuerdo y qué puso cada uno en ese momento. Bien, y si Bien, ya llevamos un año trabajando y algún acuerdo cambia o alguno de esos puntos que vos me mencionás, cómo se toman las decisiones, qué sé yo, después de 2 años yo ya tengo más tiempo y le quiero dedicar más tiempo al emprendimiento, ¿se puede cambiar ese acuerdo? sí, por supuesto. Mientras haya acuerdo entre ambos, se puede ir modificando. Incluso en la marcha del negocio también se van a ir dando cuenta qué es cuáles son las necesidades que van teniendo, qué es lo que les funciona, qué es lo que no, y modificar lo que no. Que por ahí si después en algún momento hacen una sociedad constituida, eso ya no es tan fácil de modificar, por supuesto que se puede, no es tan fácil de modificar, eh, pero mientras dura este periodo intermedio, digamos, no hay ningún inconveniente en hacerlo, porque es un Bien. acuerdo privado que va a regir la vida del negocio entre ellos y que para lo que decimos los abogados, en algún momento eso le va a servir como principio de prueba por escrito, ¿sí? Es un medio de prueba que van a tener ante un problema que tengan de que en su momento esa sociedad existió y en qué términos existió. Bien, lo podemos hacer de puño y letra. No hace falta que sea en la compu, no hace falta que sea digital, lo podemos hacer puño y letra y a medida que vamos cambiando algunos puntos, los vamos, como quien diría, escribiendo por debajo y lo volvemos a firmar o tenemos que escribir todo de nuevo. Y lo ideal para hacer algo más ordenado es hacerlo, o sea, en dos copias iguales por computadora, como para que sea el contenido exacto de uno y de otro y que no pueda llegar a haber lugar a malos entendidos. Y después cuando lo vamos modificando, firmamos un nuevo acuerdo, que a lo mejor puede tener relación con el anterior, de acuerdo a lo que querramos modificar. eh, pero bueno, nos van a ir sirviendo de constancia para los distintos momentos de la vida del emprendimiento. Perfecto, Cane. Bueno, vamos al próximo Bien. caso. Sí, me gustaría dar algún par de cositas más. Yo en su momento comenté que al principio no era necesario que registremos la marca. Ujú, Vea así si es. querés ir a a la próxima. Bien. Bueno, no hace falta en un principio que nosotros registremos la marca, pero ¿qué pasa? Si a nosotros nos empieza a ir bien, lo ideal sería que nos planteemos
el hecho de hacer ese trámite, que es un trámite que se realiza en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Es un trámite online, relativamente rápido, que lo ideal es que lo hagamos por medio de un abogado o de un agente de propiedad industrial, ¿sí? Matriculado. ¿Por qué digo esto? Lo podemos hacer nosotros como interesados, como emprendedores, pero después, durante el transcurso del trámite, por ahí se desarrolla con lo que es terminología jurídica. Entonces, para evitar este tipo de inconvenientes y cuando tengamos que contestar algo que tenga un plazo corriendo, no lo podamos hacer, lo ideal sería que antes de tomar esa decisión busquemos 2 o 3 presupuestos, el que más nos convenga, la persona que más nos inspire confianza, y lo hagamos y así quedamos totalmente resguardados y no perdemos por alguien nuevo que quiera usar nuestra marca todo lo que hemos construido, ¿sí? En cuanto a imagen, en cuanto a llave del negocio completo, digamos. Después, o sea, la mayoría de los emprendimientos lo que usan son las redes, ¿sí? ¿Qué pasa si en algún momento se llegan a separar? O si alguno de los socios se retira de esa sociedad. ¿La maneja uno en su momento las redes? ¿La manejan conjuntamente? ¿El que se queda en la sociedad puede seguir usando ese nombre? ¿No lo puede usar? Son todos escenarios que hay que plantearse de antemano cuando las cosas por ahí están bien, para que después no se generen mayores inconvenientes, ¿sí? Lo mismo ocurre con la receta que, por ejemplo, puede llegar a tener esta bebida. Yo puedo elegir patentarla y que todo el mundo que quiera usarla me pague por eso, pero ahí ya yo voy a publicar la receta y todo el mundo va a conocer los ingredientes. Lo otro que puedo hacer es tomar la decisión de mantenerlo como secreto industrial y que nadie se entere cuál es mi fórmula secreta para que sea tan rica la bebida, ¿sí? Y en cuanto al diseño de la botella, no solamente la marca se puede registrar, el nombre, el logo, sino que también se puede registrar si el diseño de la botella tiene un diseño especial que no se haya usado antes, ¿sí? Y por último, en este tema, con respecto a los beneficios fiscales, vamos a suponer que nosotros empezamos a transitar, ya estamos un poco más establecidos. Eh, para obtener beneficios fiscales no hace falta tener una estructura legal determinada, ¿sí? No hace falta tener una SRL, no hace falta tener una SAS, puede ser también una persona que esté inscripta en forma particular, pero sí tiene que reunir los requisitos que se le exigen a las pymes, para ser pyme. Tiene que tener una determinada rama de actividad, determinada facturación, una determinada cantidad de empleados. Esto me gustaría que lo tengan en cuenta por el hecho de que se pueden obtener por ahí opciones de financiamiento, ya sea en crédito o en subsidios. También se puede tener asesoramiento, capacitación, beneficios en la contratación de empleados y un montón de cosas que por ahí está bueno aprovechar. Valga la aclaración, Cane, que los monotributistas pueden acceder a estos beneficios. No hace falta ser grande empresa o empresario para acceder a estos beneficios. Sí, lo ideal es que siempre se mantengan informados y en la búsqueda, porque por ahí quieren hacer, tienen algún proyecto y demás, no tienen cómo financiarlo, y por ahí todas estas cuestiones realmente existen para ser utilizadas. Así es. Muchas veces están los cupos, salen los cupos y quedan, perdón, vacantes porque nadie postula. Entonces está bueno mantenerse, como vos decís, informados para poder hacerse de estos beneficios que tanto ayudan a los emprendedores cuando apenas inician o cuando quieren dar algún salto importante dentro del emprendimiento. Totalmente. Bien, vamos al Bueno, próximo caso. A ver, tenemos ahí un emprendimiento de cadetería, Cane. ¿Qué tenemos que tener en cartelería, cuenta? cartelería. Cartelería, Sí, tal cual. ¿Qué tenemos que bueno, tener en cuenta? bueno, ahí vamos a suponer que hay un emprendedor que tiene un negocio de cartelería. Este emprendedor venía haciendo pedidos chicos, pero en algún momento le llega el primer pedido grande, ¿sí? Para poder cumplir con los tiempos, no puede hacerlo él solo,
y decide hablarle a un vecino para que le dé una mano en estos días para llegar a cumplir con los plazos del pedido, ¿sí? Esta contratación, el emprendedor la hace de palabra, le dice te voy a pagar tanto por la cantidad de días que efectivamente trabajes y no tiene ningún tipo de registro. ¿Qué pasa? Un día el chico está en su jornada laboral, se corta con una sierra y tiene que ser atendido en el hospital de la comunidad y la familia responsabiliza a este emprendedor y le dice que le va a iniciar acciones legales. ¿Sí? Chan, ¿qué hacemos? Chan, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Acá lo primero que hay que tener en cuenta es que siempre en derecho laboral, que es este caso, prima la realidad. No importa que nosotros hayamos contratado a alguien de palabra, ¿sí? Lo importante es que si la persona va en forma personal todos los días a trabajar, cumple con sus tareas y recibe un dinero por eso y tiene cierta continuidad, eh, es una relación laboral, ¿sí? Es relación de dependencia y por lo tanto el vínculo tiene que ser protegido por las leyes laborales. Entonces, ahí a este emprendedor se le genera un problema grande que si él hubiera a lo mejor tomado algunas previsiones de antemano, podría haber evitado no solamente el mal momento y el hecho de tener que responder hacia todo y ante un juicio laboral que le puede llegar a venir, sino que a lo mejor una ART, en los casos que vamos a ver ahora, le podría haber cubierto absolutamente todos los gastos que tuvo ese chico, desde la atención médica, los medicamentos, si necesitaba una operación, hasta incluso si no quedara bien luego del tratamiento y le corresponde una indemnización determinada por incapacidad, se la podría haber cubierto la RT y el empleador solamente lo que tenía que hacer era la denuncia y se liberaba de todo tipo de responsabilidad y de problema, ¿sí? Nosotros siempre que vamos a contratar a un empleado tenemos distintas modalidades laborales para hacerlo. Por supuesto que la más común es la que el trabajo por tiempo indeterminado, es la que más conocemos, ¿sí? Nosotros contratamos a alguien, le damos el alta en arca desde el primer día, ¿sí? ¿No? Desde el día que se vence el periodo de prueba, y hoy tenemos 6 meses de periodo de prueba. Esto es importante porque muchas veces contratamos a alguien y ese periodo de prueba sirve justamente para ver si la persona cumple, no cumple, si falta, si es responsable. Vamos viendo un montón de cosas durante ese periodo de 6 meses, que es un tiempo considerable como para conocer a una persona y ver si efectivamente después nos va a servir o no que siga en el emprendimiento, ¿sí? Y si nosotros la llegáramos a despedir porque no nos sirve en ese periodo de 6 meses, no tenemos penalidad alguna por hacerlo, no tenemos que pagarle una indemnización por antigüedad. Entonces, estamos cubiertos desde el primer día y llegado el caso, podemos despedir a la persona sin tener un mayor costo económico en el emprendimiento, ¿sí? Otra opción que se puede llegar a dar es hacer un contrato a plazo fijo, ¿sí? En esto hay que tener cuidado porque el contrato tiene que estar bien por escrito, poner una causa determinada y tiene que tener una duración precisa y determinada, ¿sí? En ambos casos, lo que vamos a tener que hacer también es contratar una aseguradora de riesgo de trabajo, una RT, para ese trabajador, tanto si es un contrato a plazo fijo como uno por tiempo indeterminado, contratar un seguro de vida obligatorio que nos exige la ley y siempre hacer un mínimo contrato por escrito. Más allá de que en el contrato a plazo fijo se exige, en los otros casos también está bueno por lo menos estipular algunas cuestiones como los datos míos y los del trabajador, qué tareas va a realizar, qué jornada va a tener, cuánto va a cobrar y así tengo una constancia escrita el día de mañana por si llega a haber algún reclamo. ¿Sí? Cane, contame un poquito qué diferencia hay entre la ART y el seguro.
es lo mismo, no es lo mismo, viste que por ahí te dicen, che, pero hacete un seguro y te va a cubrir igual. ¿Es lo mismo RT que seguro? No, no es lo mismo ART que seguro. La ART es en el marco del contrato laboral, ¿sí? Y nos cubre muchísimas más cosas durante el transcurso de la vida laboral de lo que puede ser un seguro. Primero, diferencio de lo que hablaba recién del seguro de vida obligatorio. Este seguro es simplemente por si el trabajador llegara a fallecer, nos cubre eso, ¿sí? Una indemnización por fallecimiento. Lo que va a cubrir la RT son todas las prestaciones médicas de algún problema laboral, de un accidente o una enfermedad laboral que pueda llegar a tener el trabajador en el momento que está trabajando o cuando iba hacia el trabajo o cuando volvías hacia su casa, ¿sí? Bien. Distinto es el tema de los seguros por accidentes personales. ¿Sí? Que en este caso, si yo necesito a alguien muy esporádico por 1 o 2 días o un determinado margen muy chiquito de tiempo y quiero resguardarlo de alguna forma porque no lo voy a poner en blanco porque ya tomé esa decisión, por lo menos lo que correspondería es que le hagamos un seguro de accidentes personales. Por supuesto que no va a cubrir el reclamo laboral, no va a cubrir una relación laboral, no va a cubrir nada, pero sí nos va a dar una mano en el hecho de que si al trabajador le llega a pasar algo en ese momento, tenemos algunas cuestiones cubiertas que no vamos a tener que afrontar nosotros con dinero del emprendimiento. Buenísimo, bien ahí. Bueno, les vamos a dar, así como en el caso anterior, algunos tips, algunas alternativas. Exactamente. Bueno, lo del seguro de accidentes personales es lo que hablábamos recién y quiero hablar sobre otra cosa que es el monotributo, ¿sí? Muchas veces para no tener que registrar un trabajador en blanco, lo que hacemos es inscribir a la persona que va a trabajar con nosotros en un monotributo, ¿sí? Eso no suple o no, no cambia el hecho de que sea una relación laboral, ¿sí? Si nosotros, la persona que contratamos, nos factura la factura 1, 2, 3, 4 y 5 a nosotros, esas facturas tienen, están hechas en todos los meses correlativos por un determinado monto que es más o menos siempre el mismo, ahí ante un reclamo laboral, el juez lo que probablemente va a entender con seguridad es que hay una relación laboral encubierta de la cual nosotros no quisimos hacer aportes previsionales, aportes a la obra social y demás, obviamente vamos a tener que responder ante eso. Por eso no es una alternativa segura el hecho de tener un monotributo. Quizás si nosotros para alguna cuestión puntual contratamos a algún emprendedor que facture y no cumple con el requisito de facturarnos solo a nosotros todos los meses, el emprendedor trabaja tanto para nosotros como para otros, podemos evaluar el tema del monotributo, pero no si es, o sea, utilizarlo como sustituto de contratar a una persona en blanco, Así es, ¿sí? porque después los problemas serían iguales. O sea, si me hace un juicio laboral, le voy a Exactamente, tener que pagar todo lo que no pagué en su momento. exactamente lo mismo. Y acá, Bea, me gustaría hacer una aclaración porque muchos de los emprendedores que tenemos hacen repartos, ¿sí? Exacto. Exactamente. Estos repartos los hacen ellos mismos, en algunos casos, en otros puede ser que lo ayude algún familiar, algún amigo, o directamente contratan alguna cadetería para hacerlo, ¿sí? En el caso de que lo hagan ellos mismos, lo ideal es que siempre tengan la previsión de que el vehículo en el que lo realicen tenga algún seguro, ¿sí? El seguro obligatorio que tenemos que tener todas las personas que conducimos un vehículo es el seguro contra terceros, ¿sí? Ese es el obligatorio por ley. Pero ¿qué pasa? Si nosotros lo que tenemos es un emprendimiento comercial, por ahí tenemos que fijarnos qué alternativas nos ofrecen las distintas aseguradoras en el mercado, porque muchas veces los seguros de tipo comercial tienen una cobertura más amplia, ¿sí? Y a lo mejor por algo de dinero más podemos estar cubiertos no solamente contra terceros, sino
por responsabilidad civil, contra todo riesgo y demás, ¿sí? Y ante algún problema que lleguemos a tener, no tenemos que hacer frente nosotros, ni que hablar si no tuviéramos seguro, pero por lo menos en este tipo de cosas que tiene una cobertura más amplia, ¿sí? Después, si el reparto lo hace un familiar o un amigo, si cobra, por mínimo que sea el cobro, es una relación laboral, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con eso. Mientras nos llevemos bien, fantástico, y si después llega a haber algún desentendimiento, algún problema, hay que tener cuidado con eso. Y por lo menos si es algo eventual, ver la posibilidad de contratar lo que hablábamos antes, un seguro de accidentes personales, ¿sí? Y por último, si lo que vamos a contratar es una cadetería, por más que sea difícil en estos casos, tratar de ver la posibilidad de que nos facturen estos servicios, eh, o que tengan por lo menos un seguro de accidentes personales o una RT de acuerdo a la estructura que tenga la cadetería. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el cadete llegara a tener algún problema, algún accidente cuando está haciendo un reparto para nosotros y al cadete no se le puede sacar nada ante un reclamo que le hagan a él, es probable que si demuestran que nos estaba haciendo un reparto a nosotros, podamos llegar a tener problemas en responder por ese accidente, ¿sí? Entonces, resguardarnos un poco en ese sentido. Bien, Cane, y en el caso que el amigo me lo hace de gauchada, no me cobra, pero bueno, esa gauchada ya se extendió, hace 15 días que me está ayudando en los repartos y se me va a estar extendiendo porque estoy en los primeros pasos y por ahí me lo hace para darme una mano y que yo no tenga que sacar plata de mi emprendimiento para pagarle un sueldo o una comisión. Igual conviene hacerle el seguro, ¿no es cierto? Siempre, para estar Por protegidos. supuesto, por supuesto. Le conviene hacer un seguro porque muchas veces pasa esto. Empezamos con algo esporádico y después la otra persona puede, le viene bien, o se gana unos pesos con ese reparto o lo que sea. Y bueno, después veremos en el transcurso de la relación si solamente le hacemos un seguro o ya mi emprendimiento va creciendo y lo puedo formalizar mediante alguna relación laboral, ¿no es cierto? Bien, sí, pero cuando subimos al auto o a la moto y hacemos reparto, nadie sabe lo que puede pasar. Entonces está bueno que un seguro nos cuide y nos cuide esa relación de amistad también, ¿no? Totalmente, totalmente. Bien, vamos al último caso que teníamos preparado. Bárbaro. Bueno, el último caso, vamos a ver lo que es la venta por Instagram, ¿sí? Una emprendedora tiene una venta de ollas, lo hace por redes, empieza haciéndolo con un trabajo en paralelo, después le empieza a ir bien y sigue adelante con ese emprendimiento. Y lo que hace para promocionar su emprendimiento justamente es realizar videos o fotos cocinando ella, cocinando con los hijos, si hay algún vecinito, algún amiguito, también los incluye en el video o en la publicación, ¿sí? Cuando nosotros vendemos por redes, tenemos que tener en cuenta que eso es comercio electrónico, ¿sí? Y por más que no tengamos un comercio físico, que tenga un mostrador, un local o lo que sea, también tenemos que cumplir ciertas reglas, ¿sí? Eh, a esta emprendedora se le fueron dando distintas situaciones que vamos a ir viendo de a poco, ¿sí? Una clienta le dice que la olla no era lo que había esperado, otra clienta le dice que no le respetó una promoción que había hecho en su momento en las historias de Instagram, y una conocida le dice que no puede publicar videos o fotos de menores sin autorización de los padres, ¿sí? Bueno. Entonces, como hablábamos recién, vender por redes o por comercio electrónico también tiene sus reglas, y nosotros, por más que no tengamos un comercio físico, sí o sí, lo que tenemos es que brindar información clara, veraz y completa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que explicar bien qué es lo que estamos vendiendo,
qué precio tiene, hasta cuándo tiene ese precio y qué medios de pago tiene en su momento. También tenemos que explicar si tiene garantía, que todos los productos, por la Ley de Defensa del Consumidor, tienen garantía, o sea, estamos hablando de lo que son productos duraderos y que no se consuman en el primer uso, ¿sí? Todos los productos tienen esa garantía legal que son 6 meses y si son usados 3 meses. Y esa garantía hay que respetarla. Vamos a suponer que esta emprendedora dice, esta olla va a salir 50.000 pesos solo por hoy. Tenemos que aclarar en esa promoción hasta qué hora de hoy va a ser solo por hoy. ¿Sí? Si dice 20% off o descuento con tal medio de pago, tiene que respetarlo, decir hasta qué momento lo va a hacer, con qué medios de pago y demás. Tiene que dejar todo exclusivamente aclarado, porque lo que no aclare le puede generar un problema y tener que respetar lo que pida el consumidor. ¿Sí? ¿Qué más? El comercio electrónico, a diferencia de lo que es el comercio físico, eh, establece lo que se llama derecho de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Yo vendo un producto y la persona que lo recibe, dentro de los 10 días corridos, me puede decir, por más que no esté la olla en este caso que se vendió, no esté defectuosa, no tenga ningún problema, nada, decirme al tercer día, no la quiero, te la devuelvo. ¿Qué obligación tengo yo como proveedora ante este caso? Porque para la ley del consumidor yo soy proveedora, ¿sí? Tengo que devolverle el dinero y la persona me va a devolver la olla. ¿Qué pasa? Para que yo pueda volver a vender esa olla mañana a otra persona, yo tengo que haber puesto dentro de lo que es el Instagram, la descripción, un link o lo que sea, cuáles son esas políticas de cambios y devoluciones que voy a implementar para mi negocio. Porque si yo no lo aclare de antemano y la olla me viene rayada, usada, si le falta una parte o lo que sea, se lo voy a tener que respetar. Si yo tengo claras cuáles son mis políticas de cambios y acciones, al yo recibir la olla y ver que no cumple con esas políticas, puedo rehusarme a devolverle el dinero. ¿Sí? Entonces, es una forma que yo tengo de resguardarme, publicar no solamente la garantía, sino también cuál es esa política de cambio y devoluciones. No importa que sea un comercio chico, no importa que yo venda 2 ollas por mes, porque la ley no diferencia entre si yo vendo 2 o 10.000, ¿sí? Es para todos por igual cuando es comercio electrónico. Te pregunto, Cane, yo recibí la olla, la compré, al tercer día, como vos decías, yo me arrepentí, pero te la tengo que mandar a vos y al mandártela por correo te va a demorar y te va a llegar al noveno día. No importa que vos la tengas que verificar y me devuelvas la plata al 12.º día. Lo que tiene que estar dentro de los 10 días es el arrepentimiento de la compra. La devolución de Exact- dinero puede ser posterior. Exactamente. Bien. O sea, el derecho al arrepentimiento tiene que estar en algún lado del medio que nosotros usemos para la venta, ¿sí? Por ahí lo más visible o que se pueden llegar a dar cuenta es en las páginas web siempre hay un botón de arrepentimiento abajo. ¿Sí? Donde están los términos y condiciones y demás, siempre hay un botón de arrepentimiento, que no tiene por qué ser así botón, pero ahí nos establece cuál es la forma, seguramente cuando nosotros cliquemos ahí, nos va a decir el mail donde nos tenemos que comunicar, todos los datos de contactos reales para que nosotros podamos llevar a cabo esa devolución en el término que les corresponde y que sea devuelto el dinero, ¿sí?
Bien, siempre tratando de resguardecer cuando el emprendedor haga esas bases de arrepentimiento, tratarse de asegurar que el producto que le vayan a devolver sea realmente el que ellos vendieron y en las condiciones que ellos vendieron, cosa de que no Exactamente. reciban algo que en realidad después no puedan volver a vender o que esté totalmente destruido. Entonces es súper importante detenerse unos minutos a escribir esas bases de arrepentimiento, ¿no? Qué importante que Es- son. y exactamente. Y lo mismo si hacemos promociones o sorteos. Poner todas aclarar cuáles son las bases y las condiciones para esa promoción o para ese sorteo. Porque si yo no aclaré que la promoción era solamente en efectivo o transferencia y una persona me quiere pagar con tarjeta de crédito, yo se la voy a tener que respetar. ¿Sí? Ujú. Entonces, yo publicando lo que son las bases y condiciones, puedo hacer valer mi derecho y lo que yo dije en un primer momento y no tener que cumplir con algo por no haberlo aclarado anticipadamente. ¿Sí? Buenísimo. ¿Y Bueno, qué y nos pasa con queda las ver, imágenes? ¿Qué pasa con las sí, imágenes que tanto son comunes en las redes hoy? bueno, claro, son comunes. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros publicamos una imagen o un video, y sobre todo el que interviene es un menor, el contexto donde lo estamos publicando es público, justamente, y comercial, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado, tanto si son nuestros hijos, como, y fundamentalmente, si es el hijo de un tercero, ¿sí? Porque si son nuestros hijos, no vamos a tener problemas desde el punto de vista legal, seguramente, ¿sí? Pero bueno, los estamos exponiendo y por una cuestión de seguridad digital habría que ver la posibilidad de resguardarlos, ¿sí? Por lo menos no poniendo la carita en forma directa, no revelando los nombres, no dando datos, digamos, de la dirección en específico o del colegio donde van y demás. Eh, por ahí nosotros vivimos en un lugar chico, pero eh, el lugar donde se comercializa no siempre es el medio local, ¿no es cierto? Sobre todo cuando vendemos para afuera. Y después, si no son nuestros hijos, con mayor razón ahí necesitamos sí o sí para la publicación la autorización de ambos padres. ¿Sí? Esto no lo podemos sortear, sí o sí tiene que estar para evitarnos el día de mañana algún reclamo o algún problema. ¿Sí? Bien, Si Cane, querés, yo soy padre, pero separado o soltera. Yo decido a mi hijo sacarle la foto y subirlo con la remerita que yo vendo. ¿Necesito la autorización del papá de la criatura, por más que sea mi hijo? por una cuestión de buenas prácticas, sí. O sea, a lo mejor lo que no vamos a tener del padre en este caso no es un reclamo por derecho a la imagen, ¿sí? Pero nos puede llegar a traer inconvenientes. Entonces, si vamos a hacer una publicación y esa es nuestra realidad, a lo mejor con una simple autorización que le podamos hacer firmar al padre con algunas líneas, dejando aclarado que nos autoriza hacerlo, estamos resguardados y después nos podemos evitar algún reclamo. Ya, o sea, en este caso a lo mejor no sería de derecho a la imagen, pero sí algún reclamo de que se usan las imágenes de los chicos para promocionar su trabajo. Bien, y cuando hablas de autorización, Cane, ¿la tengo que sacar de internet? ¿La hago manual? ¿Hay algunos modelos dando vuelta? ¿Tengo que ir a un Sí, escribano? ¿Cómo es la autorización? la autorización puede tener, o sea, hay modelos dando vuelta que pues, se pueden adaptar claramente, no sé, o sea, por supuesto que lo mejor es que la redacte alguien con conocimientos legales, pero no hace falta tanto, sino ver la posibilidad de que lo que diga nos autorice efectivamente hacerlo. eh, y simplemente eso, no hace falta un escribano, nada, solamente la firma y completar los datos del menor, de los padres y la autorización. ¿Sí? Perfecto. Entonces me gustaría ver que repasemos algunas cuestiones que podemos llamar de buenas prácticas de lo que es el comercio electrónico. Eh, Siempre tengamos en cuenta poner datos reales de contactos reales, ¿sí? Donde nos puedan llegar a escribir o comunicarse con nosotros en el caso de que llegue a tener un problema la persona que compró un producto nuestro. Como decíamos antes, siempre políticas de cambios y devoluciones claras y en algún lugar visible, derecho de arrepentimiento siempre explicado
Las bases y promociones de sorteos siempre en algún lugar visible también, ya sea mediante un link en el feed, en algún lugar que sea claramente visible. Tratar de evitar imágenes y música sujetas a derecho de autor, ¿sí? En este caso, más allá de la sanción legal que podamos llegar a tener, que la mayoría de las veces no es tal, pero bueno, Meta por ahí lo que hace cuando nosotros usamos una música o alguna imagen que tiene derecho de autor es bloquearnos el perfil o bajarnos el contenido. Entonces, como para evitar esas cosas, tener un poco de cuidado o previsión en este sentido. Y como decía antes, ser claros y transparentes. Siempre, en todos los casos, esto nos va a evitar tener que responder ante una cosa que no hayamos explicado bien y tengamos que cumplir por eso, por no haberlo detallado con anticipación, ¿sí? Me gustaría, para cerrar, más allá de que a lo mejor es una cuestión entre grandes, digamos, pero para ilustrar un poco lo que estamos charlando, comentarles un fallo que en un momento condenaron a YPF y al Banco de Alimentos por la publicación de la imagen de una menor en un contexto privado. Sacaron la foto de una menor, hacía la primera plana de su carita, la menor tenía un guardapolvito, en un ámbito totalmente privado, como decía, y esa foto la usaron en el catálogo que tiene YPF Serviclub para canjear puntos, ¿sí? ¿Cuál era la campaña? YPF ponía la posibilidad de canjear puntos por YPF Serviclub y donar esos puntos al Banco de Alimentos. No era una campaña comercial, era una campaña solidaria, pero por la envergadura que tenían estas dos empresas, o sea, esta empresa y este banco, se entendió que el fin estaba siendo un uso comercial de la imagen de la menor, porque aparte esa foto no se tomó en un evento que hacía YPF para promocionar la campaña, se tomó totalmente del ámbito privado. Y lo que entendieron los jueces en ese momento era que la campaña se podría haber llevado a cabo y cumplido el fin que tenía, sin vulnerar el derecho que tenía esa menor de su derecho a la imagen, ¿sí? Entonces, al no haber sido autorizada, tuvieron que pagarle una indemnización. Por supuesto que este es un caso extremo y a lo mejor resonante, pero es como para que les quede y, eh, y lo tengan en cuenta a la hora de hacer una publicación, tomar algunos recaudos y no llegar a tener algún reclamo o algún inconveniente por eso. ¿Sí? Bien, ahí vale la aclaración porque uno piensa que nunca le va a suceder, ¿no? Y por ahí toma imágenes sin pensar que puede llegar a tener este tipo de complicaciones a futuro, ¿no? Y hoy que las redes son un medio de comunicación y una, llamémosle vidriera para muchos emprendedores, qué importante saber todo esto, Cane. Sí. Cuando nosotros empezamos somos un emprendimiento chiquito. La idea con todo esto de las estructuras, de lo legal, es que vayamos de a poco ordenando y dando pasos en firme, porque si crecemos y en algún momento podemos escalar el negocio, siempre es importante que si decidimos asociarnos con alguien, aclaremos cuáles son las pautas que nos van a unir, ¿sí? Si contratamos a alguien, cubrir esa relación de alguna manera. Y si vendemos por red, siempre aclarar todo, porque el orden nos va a dar siempre tranquilidad y construir sobre paso firme. Así es, así es. Bueno, Cane, hemos terminado nuestra cápsula de formación, esperando que les sea útil a los emprendedores que la vean e invitarlos a que si tienen alguna duda, consulta, inquietud, utilicen nuestros canales para evacuarlas y utilicen el espacio del emprender, en donde van a estar las mesas de trabajo a disposición para que ellos puedan acercarse y puedan hablar más en el mano a mano si tienen alguna inquietud, ¿te parece? Sí, por supuesto. Cualquier cosa estamos a disposición para lo que necesitan.
Esto era simplemente un paneo como para ver algunas cuestiones que pueden llegar a necesitar.